Muy buenas noches, acá en un jueves más en el programa El Derecho en sus Manos. Hoy tenemos un invitado especial que nos va a enriquecer con sus conocimientos, a pesar de que estoy frente en la pantalla a tres ilustres colegas, uno nacional, don Rafa Rodríguez, y dos internacionales desde México, don Paco y don Jesús. Don Rafa, primero vamos a hacer digamos, una semblanza de quién es don Jesús y después voy a hacer un comercial interesante para el derecho en sus manos desde Voces por Media Calle. Muchas gracias y buenas noches, don Rafa. Buenas noches, don Álvaro. Buenas noches, Paco. Y buenas noches, magistrado Martínez Garnelo. Muchas gracias por aceptarnos la invitación a participar en este programa, Voces por Media, el derecho en sus manos en Voces por Media Calle. Don Álvaro Sánchez, usted como presidente del Colegio de Abogados, y don Paco Morales, presidente de la Federación Iberoamericana de Abogados, saben quién es el doctor Jesús Martínez Garnelo. Si yo me pongo a darles una semblanza y un currículum de don Jesús, vamos a agotar la hora de programa que tenemos. Sí les puedo indicar que don Jesús Martínez Garnelo, bueno, es un magistrado de la Corte Suprema del Estado de Guerrero. Ha sido presidente de la Corte Penal en el Estado de Guerrero, ha sido secretario de Estado del Estado de Guerrero y ha sido galardonado con más de 2.400 títulos honoríficos que se le han dado. Es doctor en Derecho y postdoctorado de la Universidad Italiana en el área de procesal penal. Don Jesús Martínez Garnelo es una persona que ha escrito más de 24 obras que ya están publicadas y 4 que tiene por publicar, que fueron escritas en este año de pandemia y que estamos esperando la sorpresa a todas las personas que gustamos de su lectura. Los últimos 3 libros relacionados con la presunción de inocencia, entre los que destacan la teoría de la presunción de inocencia y sus efectos procesales en el sistema penal acusatorio, es el tema que nos trae hoy con don Jesús. Yo sé que no tengo palabras para decir quién es el maestro, pero es un expositor a nivel nacional e internacional. Nosotros lo hemos tenido en Costa Rica en ya 3 oportunidades, inclusive en el auditorio del Colegio de Abogados en 2 oportunidades, y me ha tocado compartir con él experiencias académicas en Perú y en México, en diferentes áreas académicas en las que hemos estado, inclusive en Cuba estuvimos el año antepasado. Don Jesús ha tenido la amabilidad dentro de su tiempo de poder acompañarnos, don Álvaro, hoy día para conversar un poquitito sobre este hermoso tema que es la presunción de inocencia y que nos trae a todos los penalistas y a todas las personas que están involucradas dentro del ámbito del derecho, porque no solamente en el área penal se tiene que ver todos los principios procesales que radican en la presunción, sino en los diferentes procedimientos de carácter administrativo o sancionatorios que se dan a nivel de las diferentes ramas del derecho. Así es que le agradezco, Jesús, por aceptar esta humilde invitación y sabemos que usted nos enriquece día a día con todo lo que hace. Bueno, antes de darle la palabra a don Jesús, vamos a trabajar un poco en la sorpresa que tenemos para Rafa y para todas las personas que nos siguen en Voces por Media Calle en este programa El Derecho en sus Manos. Para mí y para Alexa Narváez, o para Alexa Narváez y para mí, que hoy no nos puede acompañar porque está en una parte al sur de Costa Rica donde la señal de internet es un poco complicada de obtener, nos pidió que los saludáramos a ustedes porque hoy es un día muy especial. Primero porque de verdad estoy frente a 3 ilustres juristas, como lo dije anteriormente, y para mí en lo personal es un gran honor. Este proyecto de Voces por Media Calle empieza como un proyecto local, cantonal, acá en Heredia, Costa Rica,
porque sé que hoy van a ver personas de otros países, pero la sorpresa, don Rafa, es que no solo está don Paco Morales, que también es un gran jurista y que es el presidente de la FIA, Federación Iberoamericana de Abogados, de también de Global. Y la invitación es, don Rafa, y por eso era sorpresa para usted también, pero también para nuestros binautas. A partir de hoy, la FIA se incorpora como auspiciador de este programa. ¿Qué significa eso? Para nosotros es un honor. El auspiciarlo es un sello de garantía que también aclaramos, no es un compromiso de ningún tipo económico, sino un sello de garantía más que moral para decir que este programa está avalado en ese proceso de mejora continua de este proyecto que iniciamos hace pocos meses. Luego con cara sorprendido, don Rafa, porque la sorpresa era básicamente para usted. Y qué más honor que nos acompañe en este programa muy, pero muy especial, don Jesús, que todos sabemos, como lo dijo usted, solo hacer un resumen de su currículum nos podría dar todo el programa, pero en este entendido y para no perder el hilo, porque el tema principal nos lo va a dirigir don Jesús, vamos a darle unos minutitos a don Paco como presidente de la FIA y que para nosotros acá en Voces por Media Calle y en este programa de Derechos Humanos, que es una iniciativa muy ligada al espíritu de FIA, de darle a la ciudadanía un entendimiento del aspecto jurídico entendible para todos. En este programa, curiosamente, nos acompañan muchas veces profesionales de otras áreas. Vamos que es uno de nuestras personas más seguidoras, los que están relacionados a otras profesiones. Don Paco, tiene unos minutos para que nos comente qué significa para usted. Ya dije qué significa para nosotros. La verdad que nos llena de orgullo y nos motiva a seguir en este programa. Muchas gracias, don Paco. Tiene la palabra. Gracias. Bueno, en nombre del Consejo Directivo Central de la FIA, y obviamente nos acompañan, muchas gracias Álvaro, vicepresidente de la FIA en Costa Rica, nuestro vicepresidente regional en San José de Costa Rica, nuestro amigo Rafael Rodríguez y nuestro consejero internacional, magistrado Juan Jesús Martínez Garnelo. Hoy se engratula obviamente el Consejo Directivo Central por empezar a hacer las alianzas en los medios tecnológicos y más que empecemos con Costa Rica. Iniciamos Costa Rica y empezamos con los demás continentes y también todas las transmisiones a partir del... Bueno, parece que Paco tiene en este momento un problema ahí de audio, como decimos popularmente, se congeló, pero Rafa, si querés, para no perder el hilo y después que don Jesús nos dé toda su exposición, te agradecería si implementas unas palabras y después o al cierre retomamos con don Paco. Sí, muchas gracias, don Álvaro. Mire, le explicaba y le decía que don Jesús Martínez Garnelo ha sido el referente a nivel doctrinal yo digo que en Latinoamérica y ahora en Europa sobre lo que es la teoría de la presunción de inocencia. Ha tenido la venia de escribir ya 3 libros, el primero con 2 ediciones y la teoría en su primera edición relacionado específicamente sobre lo que es este principio y este derecho que tienen todas las personas a nivel de sus diferentes comunidades, de sus países y de sus ordenamientos. Entonces, en realidad aquí quien nos puede engalanar con la presentación y con el tema que nos trae es precisamente la persona que yo digo en estos momentos más autorizada para hablar de ello, porque pasó de hacer
un libro relacionado con la presunción de inocencia de una base de lo que nosotros hemos conocido como un principio para establecer una teoría indicándose de que ya la presunción de inocencia no la tenemos que ver como un principio, sino como una teoría, tal cual en el derecho nosotros vemos diferentes teorías relacionadas precisamente con el manejo, la aplicación de las diferentes, de los diferentes derechos que le asisten a los ciudadanos en relación con cada país en que están. Entonces, don Jesús nos ha sorprendido efectivamente a quienes estamos inmersos dentro de este tema y ha creado una situación doctrinal catedrática totalmente diferente, pero comprensible para todos, porque efectivamente don Jesús lo que nos viene a decir es que si el derecho se ve como una ciencia jurídica, nosotros tenemos que tratar efectivamente la presunción de inocencia como una teoría parte de estas ciencias jurídicas que se tienen, y él esboza el por qué es que tenemos que conocer ya desde la aplicación de un método científico que tiene que aplicarse a el estudio de la presunción de inocencia para dejar de verla como un principio y empezar a analizarla como una teoría, precisamente porque existe la manera de establecerse dentro del derecho esta posibilidad. Entonces, don Jesús, muchas gracias por estar con nosotros y díganos usted efectivamente por qué es que consideramos que la presunción de inocencia tiene que pasar de un simple principio a la teoría que usted está estableciendo. Bueno, don Jesús, antes vamos a dejar la intervención de Paco para el final, más bien para darle. Sí, seguido. Muchísimas gracias, don Jesús, por acompañarnos. Es de verdad un gusto y un honor en su programa y su casa. Puede venir cuantas veces guste. Muchas gracias, maestro, muy amable. Tiene la palabra, don Jesús, por favor. Bien, yo pensé que, bueno, por jerarquía, y una vez que concluya mi joven presidente, porque se nos fue el esquema de seguimiento que nos estaba marcando, yo preferiría, si quiere comentar algo, el doctor Francisco, adelante, el doctor Francisco Morales. Bueno, cambiemos, le vamos a seguir el lineamiento a don Jesús. Don Paco, tiene la palabra. Gracias. La presunción de inocencia puede analizar desde diversas aristas, como principio, como regla, como derecho. Sin embargo, hoy no cabe duda que debemos concebir como derecho fundamental, pues corresponde al Estado garantizar su ejercicio y respeto. Este derecho fundamental, presunción de inocencia, hoy en día se desarrolla bajo dos vértices. A, la regla probatoria. B, trato procesal, siendo la primera el pilar del sistema acusatorio, pues pone la carga probatoria a la parte acusadora. Artículo 20, apartado A, fracción 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y por su parte, el trato procesal conlleva que debemos otorgarle al imputado el trato de inocente durante todo el procedimiento hasta que no demuestre lo contrario, advirtiéndose de una gran controversia con la prisión preventiva oficiosa, la cual no debería tener lugar, pues representa un anticipo de la pena cuando aún no hay un juzgado. Justo hoy en día se ha debatido este tema en México y ha sido criticado en el ámbito internacional para contemplar un catálogo de delitos de manera taxativa donde la prisión preventiva debe de imponerse. En el ámbito procesal debemos destacar que la presunción de inocencia representa todo un reto para la autoridad investigadora y persecutora de los delitos, así como para las autoridades judiciales. Y viene a mi mente la cita que menciona en la página 463 de Derecho Procesal Penal en el sistema acusatorio de su libro y su fase procedimental oral del magistrado y amigo Jesús Martínez Garnelo, el artículo 7 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el principio de continuidad. Toda persona tiene derecho que se respete su libertad personal porque nadie podría privar de la misma. Y obviamente en esa misma cita muestro el libro, que obviamente una obra jurídica de un gran amigo, un gran maestro, y obviamente soy uno de sus fans en diferentes obras literarias jurídicas. Podríamos continuar charlando obviamente en este conversatorio.
Sin embargo, quisiera terminar con lo último para darle paso, obviamente, a los expertos en la materia. En el marco de positivización, debemos de concebir que en México, a nivel constitucional, esto se logró hasta el 18 de junio del 2008 con la reforma de nuestra Carta Magna que migró el sistema de justicia penal, acusatorio y oral. Sin embargo, la presunción de inocencia ha ido ganando terreno de manera gradual, pues no debemos perder de vista que este principio fundamental ya existe desde la segunda mitad del siglo XX, pues México, como miembro de la OEA y de las Naciones Unidas, firmó y ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos, su artículo 8.2 lo instituye, al igual que sucede en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su numeral 14.2. Incluso no debemos perder de vista que desde 1789 la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano ya se encontraba en su artículo 9. Sin embargo, el respeto de la presunción de inocencia en nuestro país no ha sido formal y materialmente considerado, sino hasta que la reforma de junio del 2008 lo plasmó en la Constitución. Que, por cierto, mañana celebramos en México la promulgación de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, que fue el 5 de febrero de 1917. Cedo la voz a mi estimado y amigo magistrado Jesús Martínez Garnelo. Muchísimas gracias. Pues, con su venia, mi querido maestro Álvaro Sánchez González, para mí es un verdadero privilegio, de verdad, un verdadero privilegio compartir en esta tarde de un día tan especial para su servidor algunos planteamientos que ya mi querido presidente, mi joven presidente, el doctor Francisco Morales, planteó de manera un tanto particular, pero bueno, el hecho de intercambiar puntos de vista en un programa tan interesante, de entrada, por el eslogan, el derecho en tus manos. Incluso yo le agregaría el derecho en la interpretación de los que amamos la aplicación de la ley. Y más que nada, no solamente por voces por media calle, sino voces por medio mundo, que sería fantástico. Y qué maravilloso, como en la primera ocasión que visité Costa Rica, señalar que estar en su bello país, cuna del institucionalismo de los derechos fundamentales en el mundo. Yo digo históricamente, como buen mexicano y como buen guerrerense, que los sentimientos de la nación del generalísimo Morelos en 1813 fue la primer declaratoria maravillosa de esos derechos fundamentales. Claro, estamos hablando de 1813, pero bueno, también hay que recordar la ordenanza criminal de 1670, en donde ya se hacía el conjuego de cómo ir limitando el justatis poderis del Estado para sancionar. Fue complicado. Cuando escuchaba a mi querido presidente Paco Morales sobre la Declaración Universal de 1789, evidentemente que abrimos un marco referencial maravilloso. De ahí que ante esta pequeña y breve introducción, lo primero que puedo expresar es mi gratitud a usted como presidente del colegio. Obviamente qué auditorio tan bello tiene y que es maravilloso estar en su colegio, y evidentemente también darle con el corazón en la mano mi gratitud a un personaje que conocí circunstancialmente dando una charla en un bello estado que es Veracruz, en donde no nos conocíamos. Simple y sencillamente se dio la interacción, esa interacción que establece voces académicas en el mundo, que fue la del doctor Rafael Rodríguez. Y a partir de ese año nos convertimos no solamente en amigos, sino en aliados, precisamente sobre la altísima preocupación de la acción involutiva y la acción evolutiva de la ciencia penal. Él es un eminente garantista, ¿eh? Es más, todo el planteamiento que maneja en sus redes, en su defensa, es eminentemente garantista, que si el maestro Luigi Ferrajoli lo escuchara, yo creo que se pondría de pie para aplaudirle. Pero bueno, los que estamos de este lado, en lo particular como juzgador, este 14 de febrero
Voy a cumplir 31 años de magistrado. Todavía me quedan algunos años por seguir en funciones, porque la ley también determina cierta edad. Pero aparte de ello, ¿cómo no honrar este acto tan especial cuando precisamente hace un año, la próxima semana, por mis 30 años, se llevó a cabo el Congreso Nacional de FIA, que me acompañó el doctor Rafael, amigos de Ecuador y de otros países, en un magno evento en donde evidentemente no planteamos ningún trabajo teórico, sino más bien el ensayo de prácticamente 55 años de trabajo dentro del Poder Judicial. Y mi gratitud para usted, maestro Álvaro, es en el sentido de que el sacrificio, el estar puyando, el estar incentivando a los estudiosos del derecho, hoy día por medio de esta gran plataforma que es el Internet, pues no es más que nada ese aliciente, ese motivante, ese motor para que muchos sigamos en activo precisamente intercambiando puntos de vista, yo les llamo en charlas académicas. Por eso reitero mi gratitud de manera muy particular, puntualizo que la presentación tan bonita y tan elemental que hizo el doctor Rafael, pues evidentemente que me deja una tarea enorme. Yo solamente soy un humilde justiciador, como se dice en España, un magistrado provincial que ha intentado escribir algunos libros y voy a arrancar con el planteamiento de origen en el sentido de que en el año 2013 escribí este libro sobre presunción de inocencia. La primera interrogante era, ¿realmente la presunción de inocencia es un principio? ¿Es una garantía o es un derecho procesal? Este trabajo de investigación está agotado, estamos en la segunda edición sobre presunción de inocencia y lo más sorprendente, a los países que he visitado, en el intercambio académico que hemos hecho, incluso en la praxis procesal, me doy cuenta que hay una gran confusión en este manejo interpretativo de este gran eslogan de los derechos fundamentales que es la presunción de inocencia. Si remontamos o nos ubicamos en el 1670 sobre lo que es en sí la ordenanza criminal italiana y sobre todo la ordenanza española en la Constitución de Cádiz, nos vamos a dar cuenta que realmente la presunción de inocencia no era reconocida. México, antes del 2008, tal y como lo señalaba el doctor Francisco, decían los criterios de la Suprema Corte de Justicia de mi país, que la presunción de inocencia se encontraba en el artículo 14, principio de legalidad, en el artículo 16 sobre la parte procedimental inicial, el 19 para el establecimiento de la formal prisión o el auto vinculatorio y a proceso, y evidentemente en el 20 constitucional. Pero no se decía textualmente como garantía. Déjenme comentarles que en esta ya segunda edición de la teoría de la presunción de inocencia, aquí ya rebaso el esquema de ser principio, garantía o derecho, tal y como lo decía el doctor Rafael. De esta interrogante que tiene sus bemoles, porque nada más de hablar de principio, en el libro de Derecho Procesal Penal, capítulo 2, páginas 340, hay una gran clasificación de más de 450 principios de corte procesal. ¿Saben cuántos manejan los abogados? 5 o 6. Estoy hablando de mi país, no me voy a meter en Costa Rica ni en otros países hermanos latinoamericanos. Y déjenme comentarles por qué. Cuando estamos manejando el análisis de las apelaciones en el sistema tradicional o en el sistema acusatorio, nos hemos olvidado del 2008 a la fecha que las diferentes etapas de corte procesal están sujetas incuestionablemente a efectos preprocesales. Increíblemente no les hacemos caso. De ahí la gran interrogante, ¿realmente es un principio? Claro que es un principio de corte universal, vinculatorio y obligatorio para todo tipo de autoridad. Y se convierte en un derecho procesal porque mi Código Nacional de México se describe en el artículo 3. Ustedes también lo tienen en su código como tal, como un derecho procesal. Y es evidentemente una garantía constitucional porque el 20 constitucional de mi país, apartado B, fracción primera, lo analiza, lo describe,
lo califica por vez primera en el mundo como un derecho constitucional del imputado. Punto menos que importante hacer la referencia historiográfica del artículo 37 de la Constitución italiana o del 27 de la Constitución española. No lo manejan como un derecho, simple y sencillamente lo establecen como un contexto de garantías de corte procesal. Fantástico. Y en este conjuego de manejar derecho comparado, nos damos cuenta que realmente la presunción de inocencia hoy día tiene un gran impacto de corte, repito e insisto, de corte procesal. Y algo maravilloso, dado que obviamente para el doctor Rafael, que es un asiduo intérprete del garantismo puro, en el sentido de que hablar de la presunción de inocencia bajo un efecto preprocesal, simple y sencillamente, manejemos la parte bíblica del caso de Caín y Abel. ¿Hace cuántos siglos se escribió el libro del Génesis? Yo pregunto, ¿todavía seguimos sentenciando a Caín en el sentido de que privó de la vida a su hermano Abel? Esto es parte de una deontología teológica, pero está el planteamiento dogmático bajo el esquema de la presunción de seguir ubicando o a María Magdalena, que estaba al arte, al oficio más antiguo del mundo y que estuvo a punto de ser sacrificada vía pública, tomando en cuenta la ley mosaica. Acordémonos aquella parte bíblica tan bella en donde el maestro Jesús de Nazaret, cuando estaban a punto de darle muerte a esta mujer, se inclinó en la tierra, empezó a escribir unos grafos y aquella frase tan lapidaria que dijo: aquel que esté limpio de pecado y de mancha, que arroje la primera piedra. Las partes bíblicas para su servidor han servido como parte hegemónicamente comparativa o punto menos que importante de ir en este desglose involutivo y evolutivo de sujetar la presunción como principio, como garantía de derecho, en algo que mis maestros, este libro de la presunción fue en el 2013, en el 2016, para mi tesis postdoctoral hablamos sobre la presunción, y me decía uno de mis maestros, Giovanni Manco, ¿hasta dónde tú logras convencer bajo el esquema dogmático de que la presunción se convierte en teoría? Y esto para nuestros amigos estudiosos de la ciencia penal, yo les puedo decir algo elemental. No hablamos de la teoría del delincuente, no hablamos de la teoría de la ley, no hacemos referencia a la teoría de la prueba, no hablamos de la parte estructural de los que amamos a la ciencia penal, como es la teoría del delito. Hoy día, los pilares estructurales de un procesamiento procesal penal, perdón por la reiteración, de un procesamiento penal, llámese acusatorio, llámese mixto, menos juicios orales como nos los vendieron hace algunos años en México, simple y sencillamente queda enmarcado en 4 pilares fundamentales. Para mí, el proceso penal en el mundo está sustentado en 4 pilares con sujeción a lo que como brevemente he hecho esta introducción. 4 pilares que se dan básicamente a través del principio de legalidad, del principio de presunción de inocencia, principio de debido proceso y hoy día los instrumentos internacionales. Ay de aquel abogado, ay de aquel juez o magistrado que no esté emitiendo resoluciones bajo la estructura tipológica de estos 4 ejes rectores. Me parece increíble que las recomendaciones de cortes internacionales hoy día nos estén marcando como pauta trascendental la exigencia por sobre todo si una detención cumple con las formalidades de ley y si se han respetado de entrada el principio de legalidad y el principio de debido proceso. Del 2013 al 2021 llevamos prácticamente 8, 9 años. ¿Saben qué he observado en estos años, dada mi praxis en el ámbito jurisdiccional? Y lo digo con humildad, no lo digo bajo ningún otro sello ni cosa por el estilo, porque también quiero comentarle, maestro Álvaro, que hay abogados que en las audiencias o en los alegatos me dicen, pero es que tú, magistrado,
señalas en tu libro de la teoría de la presunción de inocencia, capítulo 6, el elemento positivo de la teoría que tú enmarcas bajo la descripción objetiva del hecho y no está acreditada por parte del Ministerio Público. Caramba, sorprendente. Pero desafortunadamente, cuando hacemos referencia a que la presunción se convierte en una teoría, tenemos que matizar dentro de la teoría del caso la destrucción precisamente de la acción imputativa. Y hablo de teoría porque de la misma manera, para los estudiosos de la ciencia penal, hablar de los elementos de la teoría del delito, de la conducta, ausencia de conducta, tipicidad, atipicidad, culpabilidad, causas de antijuricidad, causa de exclusión del delito, punibilidad, excusas absolutorias, atribuibilidad, ausencia de atribuibilidad, estos elementos positivos y negativos es lo clásico que el maestro Ernest Belling en 1906 señalaba dentro de la estructura del tipo penal, o el maestro Roxin sobre los tipos penales abiertos o cerrados, o Metzger en el núcleo del tipo penal. Hoy aportamos con una sencillez, si me lo piden, de aquel planteamiento del 2013 de hablar si la presunción era un principio, una garantía, un derecho, que por cierto también hoy día, valga el comentario, por lo menos tenemos más de 150 jurisprudencias y tesis relacionadas con la regla del trato, es decir, la regla de juicio y la regla de trato a la que incluso hacía referencia el doctor Francisco Morales. ¿Qué significa esto? Bueno, que la presunción de inocencia se convierte realmente en uno de los boom, de los pilares trascendentales que antes que cualquier cosa, antes que alegar la acción de imputación o alegar incluso que la carpeta o el expediente de investigación está bien o mal integrado, debemos, por sobre todo, y les recomiendo que lean los últimos criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de México, lo primero que debe argumentarse dentro de la figura, yo así le llamo, figura jurídico-procesal de la detención, del control de detención, es precisamente la presunción de inocencia. No aleguen, no argumenten otra cuestión, vayan a la parte toral, pero sí exijo, sí pido en los alegatos, cuando me hacen alusión a mis libros, que por lo menos me la motiven o me lo argumenten, porque a veces es muy simplísticamente sui generis hablar de que la presunción de inocencia impera por sobre todo y en todo caso. La verdad es que pareciese un tema novedoso. Sorpresa, es tan antiguo como la humanidad misma. Si analizamos, repito, ejemplos tan clásicos en la época bíblica, nos vamos a sorprender que la presunción de inocencia imperaba. No bajo un sistema del juicio de las ordalias, es decir, del juramento ante Dios, no, del juramento ante, obviamente, los tribunos, en donde se escuchaba lo que era el procedimiento de la oratis, el procedimiento oral. En el libro que señalaba mi querido y joven presidente Francisco del Derecho Procesal Penal Acusatorio, en México estaba el boom de los juicios orales. Yo les dije hace muchos años, en el mundo no hay juicios orales, hay un procesamiento penal con reglas de audiencias cuya verbalidad y cuya acción del oratoris, como se dio en la época romana, a través de los procedimientos formularios o sumarísimos, la cuestión de la presunción de inocencia. Hoy hablamos juicio abreviado, violación porque el señor se declaró culpable e incluso hay abreviación del proceso. Mentira. Los procedimientos abreviados tienen el sustento en el sistema formulario del derecho romano y si me apuran un tanto cuanto, les manejo el ejemplo del derecho canónico cuando evidentemente se maneja el caso de Ruth, cuando es vendida a otra tribu por el sacrificio, evidentemente, la tribu a la que pertenecía. Esta parte historiográfica que tanto me gusta y me agrada y que en mi libro de la teoría de la presunción inicio precisamente con 3 casos bíblicos, mi querido maestro Álvaro. Primer caso, la ley mosaica. Todos hablamos de que la ley de Moisés se conformó a través de 10 mandatos. Dentro del contexto de los 10 mandatos, yo encuentro que son 22. Y hace 2020 años, el Maestro Jesús nos regaló el número 23. Y dentro de estos 23
hago la clasificación en el contexto evidentemente sociológico o criminológico de que la presunción imperaba como tal. Conste, los tribunos romanos, los propios hebreos con los ancianos al juzgar, ¿saben qué tomaban en cuenta? La teoría de las equivalencias y la teoría de las probabilidades. Esto es maravilloso, pero evidentemente hoy, les pongo el ejemplo clásico de mi país, nosotros tenemos 3 tipos de jueces: juez de control, juez de juicio oral o de sentencia y juez de ejecución de sentencias. El juez de control en mi país se ha convertido en un personaje que llega, se sienta en su estrado, escucha. Hay algunos todavía que se llevan 45 minutos perdiendo el tiempo para pedir la identificación de las partes. ¿Es que no está el policía procesal para que con él se identifiquen y entren a la acción, evidentemente, de la audiencia? Formulismos innecesarios. Yo pregunto ahora con la plataforma de los juicios, evidentemente en línea, o las audiencias en línea, porque todavía no tenemos juicios en línea. Son audiencias. Y yo me he permitido señalar, bajo reglas de corte procesal, que ningún tipo de audiencia de oralidad para sentencia debe hacerse en forma virtual. Tiene que hacerse por lo menos en un tiempo récord presencial con las medidas sanitarias correspondientes. Todas las audiencias se pueden llevar a cabo. ¿Y saben por qué? Porque se rompe con el principio de debido proceso. Dejemos el de inmediación y el principio de inmediatez. Dejémonos de esas características de corte procesal. Pero volviendo evidentemente al tema, ¿cómo no apasionarme de un trabajo que nace bajo la interrogante de algo tan bello como un principio? Hoy, los abogados procesalistas, y de verdad se los digo de todo corazón, por la mínima experiencia que esto ha conllevado en mi área jurisdiccional, es que es maravilloso el impacto que se da en la argumentación. Hoy se habla de la argumentación técnico de litigio para establecer la verbalización de una vulneración, primero, a un principio, segundo, a una garantía y tercero, a un derecho preprocesal del probable inculpado. En algunas constituciones como la de Ecuador o la de Perú hablan de inculpado. Nosotros en México hablamos de probable imputado. Ya le estamos dando una connotación, pero además, manejando derecho comparado, antes de la reforma, de la obtención de este Código Nacional, hablábamos de la probable responsabilidad. Y algo curioso, en el 21, tienes que ser investigado por la policía y el Ministerio Público. Decía en aquella época, antes de la reforma al 21 constitucional, del año de 1996, que al Ministerio Público le correspondía la persecución del delito. ¿Saben qué planteé yo en aquella ocasión cuando manejé el libro de la investigación? Que me parecía inconcebible que la semántica no coincidía con la parte procesal, constitucionalmente hablando, porque, perdón, los constituyentes de mi país de 1917 no pueden compararse con los legisladores de esta época, en donde tienen toda una información e incluso hoy tienen una serie de interacción comparativa a nivel internacional. Nunca se persigue al delito, se persiguen los elementos, los datos y los indicios del hecho para ver si probablemente constituye un delito. De ahí... Don Jesús, sí. Esa probabilidad, ese grado de probabilidad que usted nos indica que se tiene que tener para tratar de establecer esa responsabilidad, genera en estos casos que se tenga una suficiencia probatoria. Nosotros en Costa Rica tenemos un problema. Tenemos algunas situaciones en donde el estándar de prueba que se requiere para establecer esa responsabilidad la supeditamos a una única manifestación creíble de una víctima o de una denunciante. ¿Será eso suficiencia probatoria para derribar ese principio de presunción de inocencia que nos cobija a todos en cualquier parte, a sabiendas de que el sistema jurídico de derecho de un Estado pues se basa en esa idea incuestionable de que toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario?
requerimos, don Jesús, de acuerdo a lo que establece su libro, un estándar de prueba suficiente para derribar esa presunción de inocencia y pasar de ser un presunto inocente a ser un culpable. Claro que sí, mi querido doctor. De entrada, los dos grandes estamentos de la presunción de inocencia, uno es precisamente como regla de juicio. Esa regla de juicio tiene relación con los estándares de la prueba. ¿Qué es lo que aporta un policía, un perito o un ministerio público? ¿Prueba? Deben de aportar indicios, deben de aportar datos, deben de aportar medios de prueba. Desafortunadamente, en mi país y en muchos países latinoamericanos, hermanos nuestros, los acusadores, los que manejan el control punitivo o el de acusación, consideran que una sola declaración, y obviamente e independientemente de la naturaleza de los hechos delictivos, es más que suficiente y creíble. Claro que no. Yo no comparto algunas ideas muy claras que maneja el maestro Jordi Jordi Ferrer sobre la cuestión del raciocinio de la prueba, porque tiene que ver con los estándares de la prueba. No podemos, bajo una acción aislada, una sola declaración imputativa, testigos de oídas o simplemente testigos de aleccionamiento, romper esa barrera del raciocinio formal, porque yo en alguna ocasión le decía a mi querido amigo Jordi, la prueba del razonamiento probatorio debe establecerse a través de tres elementos: la acción de convicción, la acción de concatenación y la acción eminentemente objetiva, obviamente desde el momento de la detención. Consecuentemente, si una carpeta en México de investigación está sujeta, imaginémonos, en un dictamen pericial, sin ratificar, ojo, atención, porque también hay que poner mucho cuidado en esto, mi querido doctor Rafael, muchos dictámenes que se aportan en la carpeta de investigación o el expediente de investigación de acusación en la audiencia preliminar, sorprendentemente no están ratificados. Una declaración, una inspección en el lugar de los hechos, criminológicamente hablando, ¿son más que suficientes? Yo diría no. No rompen todavía con ese gran bagaje o esa gran barrera de la presunción de inocencia. Y conste, estamos simple y sencillamente en el primer estamento de la regla de juicio, es decir, del contexto conglobado. Imaginémonos un globo donde estamos insertando toda una serie de consideraciones para romper precisamente el sesgo de la presunción de inocencia y declarar la presunción de culpabilidad. Hay otro gran problema, aparte de lo que acabo de señalar. Maestro, yo sé que usted va a entrarle a este problema. Yo sé que usted va a entrarle a este problema y creo que es la parte que viene. Usted nos habla de toda la situación, de todos los requisitos preprocesales. ¿Y qué pasa con la situación extraprocesal, don Jesús? Cuando nosotros tenemos en un caso de carácter mediático la presentación de una persona como presunto culpable y así lo ponemos a la luz pública, sin el derecho de saber que esta persona tiene que ser tratada extraprocesalmente como un inocente, pero a la luz de la mediatización, a la luz de las noticias, a la luz de la publicitación que se hacen de los casos, se presenta a un presunto investigado, a un presunto inocente como presunto culpable y queda con una sentencia mediática de culpabilidad, maestro, que no tiene ningún recurso. ¿Qué hacemos con eso? Perdón, don Rafa, antes de darle el pase a don Jesús, porque iba también por el mismo lado tuyo y como hoy es una situación muy especial por todo lo que le presenta don Jesús, don Paco, incluso don Rafa, yo comparto la opinión de don Rafa y era ahí donde también quería llegar. El juicio mediático es una condena a veces perpetua y a veces hasta de muerte para muchas personas. Vean qué grave para los que somos, como diría don Jesús, al estilo de don Rafa, más garantistas. Hay gente, y en este contexto, tropicalizándolo un poco a Costa Rica, en un año electoral, donde las denuncias, cuando se aceleran o se acercan los procesos electorales en cualquier parte del mundo, también aumentan.
hoy comentaba con una persona que no es abogada, pero me dijo algo muy interesante para entrelazar las ideas. Lo que a veces a este momento y en garantía, lo importante no es pensar en quién está denunciado, sino quién denuncia y por qué. Porque muchas veces termina siendo una cortina de humo esta denuncia para esconder otras cosas o simplemente para desprestigiar. Y haciendo un breve comentario, porque hoy tenemos muchas personas, vamos a mencionar a don Freddy, a doña Chile, a doña Minerva, a Siúl, a Víctor, a Esteban y a Bernie que nos han hecho comentarios y todos en positivo respecto a ustedes. Don Jesús, le vamos a dar la palabra por unos minutos porque ya el programa este vuela, don Rafa, ya que está participado, pero vuela, y sobre todo hoy. Don Jesús, por favor. Realmente las interrogantes me fascina y me lleva nuevamente de la mano a donde de aquel principio garantía de derecho lo elevé a teoría. Y algo interesante, una cosa es el manejo de los efectos preprocesales y otra cosa son los efectos procesales. E incluso hago una clasificación en el capítulo 6 de este libro de la teoría de los efectos extraprocesales o extrajudiciales cuando se recurre a cortes internacionales y manejo infinidad de ejemplos. Pero algo también elemental, mi querido maestro Álvaro y Rafa. Los trascendidos, las acciones imputativas periodísticas dejan huella. Este libro fue dedicado para una familia cuyo procesamiento fue para todos ellos. Y me pareció absurdo y arbitrario que una acción imputativa mediática rompiera con el esquema formal de vida de una familia. Y lo digo con plena responsabilidad, porque me parece una barbarie hoy día que las acciones de acusación traigan ya ipsofactamente una sentencia social en los trascendidos o en la prensa, e incluso si los familiares de la víctima tienen recursos económicos, evidentemente que durante varios días estaremos viendo la información como tal. Al respecto, yo agregaría dos cuestiones muy elementales. Primero, no me respetaron mi presunción de inocencia bajo los efectos preprocesales. Argumentémoselos al juez de legalidad o al juez de audiencia preliminar que se han conculcado los efectos preprocesales. Entremos a los efectos procesales. No podemos, nunca podemos describir el análisis, y perdón, lo digo también con toda responsabilidad, la acción imputativa del Ministerio Público sobre pruebas aisladas si no describimos primeramente si hay un garantismo sobre la presunción de inocencia. Y aquí entra la otra parte fundamental que se llama la regla del trato. Es decir, hoy la corriente alemana no habla ya de la teoría del dominio del hecho, mi querido Rafa. Hoy se está hablando de la teoría del acto. A ver, acusador, según tu teoría del caso, describe la acción imputativa. Estamos en audiencia inicial para la ratificación de detención o no detención, pero motívala y fúndala. Porque si no me estás violando, aparte de los efectos preprocesales, los efectos procesales de mi defendido. Pero además explícalo. Ah, no, es que se trata de un robo en mano armada y supuestamente están los testigos y está están los dictámenes de los objetos materiales del delito. No. Te está yendo a la regla primera, a la regla de juicio, a la regla de pruebas, a las reglas de los medios del probandum. No, a las reglas del acto. Y es ahí donde nos hemos dado cuenta, lo digo como experiencia, que realmente nos hace falta puntualizarle al juez de legalidad en México de control, precisamente que ese castigo, ese sancionar públicamente a cualquier persona de inocente, lo hacemos de presunción de culpabilidad. Y eso me parece aberrante. El no participar, el no ser copartícipe, el no manejar autoridad de dominio del hecho, hoy se rompe con el viejo esquema y si lo hermanamos un tanto cuanto con la presunción de inocencia de efecto procesal
para un auto no vinculatorio a proceso, en lo personal, lo que he tratado de hacer en las apelaciones es suspender el juicio, ordenar reposición del procedimiento, primero, para no violar el principio de presunción, no violar el principio de debido proceso y que en una revisión, si tienen ustedes habeas corpus, nosotros tenemos amparo, lo primero que pueda ser como acto violatorio, un acto de reclamación, es precisamente lo que acabo de señalar. Esta maquinaria de estas dos reglas son fundamentales. Don Jesús, díganme. El tiempo aquí, como es siempre en medios, es muy rápido. Nada más para el comentario de don Andrés y también el de don Javier, van referidos a algo que está incluso en la Convención Americana y es un derecho fundamental de todas las personas. Es la dignidad de las personas en su honra, ¿verdad? Y a veces violar la presunción de inocencia deriva en esta situación de que se viola también esa presunción de honra que debe tener cada ser humano. Vamos a hacer un trato, don Rafa, le voy a dar 30 segundos, 2 minutos a don Jesús, 2 minutos a Paco, y para hacer el cierre, creo que este tema nos puede implicar otra serie de temas, entonces lo vamos a hacer casi que cronometrado. Rafa, tenés tus 30 segundos. No, a mí nada más, don Álvaro, me queda que agradecerle a don Jesús. Sabemos que este tema no es para una hora, es para una cantidad de horas y es más exponer que conversar. En realidad vamos a tener que invitar a don Jesús a conversar con una serie de preguntas para tener un poco de respuestas ahí cortas y aprender un poco más de él. Aquí tenemos que tener mucho cuidado, efectivamente, Álvaro. Don Jesús nos trae estos cuidados que tenemos que tener con el manejo de la prueba, con el manejo de las audiencias, con la forma en que tienen que ser tratadas las personas preprocesal, extraprocesal y procesalmente. Y teniendo siempre como base y como estamento esta presunción de inocencia que está cubierta en nuestro país por el artículo 39 constitucional y que en el Código Procesal Penal, el artículo 9 así lo establece. Entonces, ese es el respeto que desde la resolución del magistrado Pisa en el año 92, una resolución que le pasé a don Jesús, nosotros tenemos precisamente todo ese estamento de la presunción de inocencia, el debido proceso que debemos de considerar en el trato en los diferentes procesos que hay. Pero perfecto. Es un tema... Rafa, vamos con los 2 minutos de don Jesús. Porque aquí usted sabe que el tiempo vuela. Don Jesús, por favor. Bueno, yo diría simplemente, hablar del honor, antes había delitos contra el honor. Nos olvidamos del honor, nos olvidamos de los valores. Y son bienes jurídicos de altísimo rango jerárquico. El honor, honoratis, es representado universalmente a través de la presunción de inocencia. La honorabilidad, la intimidad, el deseo de guardar mis datos personales, que nadie me los toque, rompen con el principio de presunción de inocencia. Hoy, afortunadamente, en el mundo, estamos volteando a ver a dos cuestiones elementales. Una, los valores. Muchos abogados argumentan la ética. Yo les digo, dejen la ética y manejen valor. El valor más simple, el valor de la defensa de una transparencia precisamente a la honorabilidad del ejercicio profesional. Y por último, diría tan simple y sencillamente, que el derecho no solamente se tiene en la mano de aquel que defiende, sino también se tiene en el corazón de aquel que juzga. Muchas gracias, don Jesús. Don Paco, 2 minutos, uno para hablar del tema y otro para hablar de este auspicio, porque esta sinergia. Por favor, exacto. Gracias. Yo quiero abonar, yo admiro mucho al magistrado Jesús Martínez Garnelo y dentro de su libro encontré una cita. Dice, el significado más breve y más preciso que existe sobre la acción de probar, la del penalista y juez chileno Francisco Hermosilla Iriarte, en su Código Procesal Penal, dice, probar significa convencer al juez sobre la certeza de la existencia de un hecho. Yo me quedo con este sabor de boca, grandes juristas, mis respetos, Rafa Rodríguez, magistrado Jesús Martínez Garnelo sabe que lo admiro mucho y obviamente recordar hace un año
su Congreso Internacional de la FIA con 14 países, un gran evento de alto nivel, como siempre en la FIA. Muchísimas gracias. Álvaro, ¿qué te puedo decir, amigo? Me enorgullece ser el primer país que la FIA hace una sinergia en transmisión de hablar de derecho. También ya lo hicimos durante el año pasado, desde el 14 de abril hasta la fecha, con diferentes conferencias, tanto de jueces, magistrados, litigantes, fiscales, medios de comunicación, porque también están dentro de la misma naturaleza. Hoy es una gratulación por parte del Consejo Directivo Central el que hoy la FIA, a través obviamente de tu programa, Álvaro, que empecemos a llevar en una sinergia de coadyuvar, de respetar el honor, como obviamente lo acaba de comentar el magistrado Jesús Martínez Garnelo, el cual yo creo que el respeto ajeno es la paz. Y debemos de coadyuvar con una visión de lo local a lo global. FIA les agradece mucho que hayan tenido su tiempo para una pequeña introducción de que no es obviamente, no soy el especialista en este tema, me quito el sombrero bajo su presencia como titanes, pero obviamente me da muchísimo gusto que me hayan invitado a esta primera emisión. Muy amables, gracias, Álvaro. No, muchas gracias. Como lo decía, porque nos queda muy poco tiempo, para nosotros en Voces por Media Calle y tal vez para don Rafa es muy simple entender por qué se llama Voces por Media Calle en medio. Aquí en Costa Rica, los que vivimos en Heredia, se nos dice que caminamos por media calle porque las aceras eran muy pequeñas. Ese es el significado, pero siempre le quedamos morbo de que cuando nos escucharan personas fuera podían imaginarse muchas cosas, pero para los costarricenses ese es el sentido. Empezamos con un medio, con una idea local, cantonal, pero ya con la Federación Iberoamericana ya trascendemos al continente y a lo que corresponde en parte de Europa, que son parte integrante de la Federación Iberoamericana y algunos países de África. Y como dice Paco, desde Global, vamos a ser globales también en algún momento, si el Consejo también así nos lo pide, nos autoriza para tener los dos logos. Don Rafa, yo creo que la sorpresa de que FIA sea el que nos auspicie ahora este programa para vos, para mí, que somos los que representamos la organización acá, es un honor y fue casualidad, eso para las personas que nos ven y para el mismo Rafa, fue casualidad que hoy fuera un invitado mexicano también, el que fuera a dar la charla, porque no lo sabía ni Rafa ni don Jesús, lo había hablado yo con Paco, pero la casualidad fue tremenda. Don Rafa siempre nos ayuda y nos trae personas de acá, de Costa Rica, pero hoy tuvo la genialidad de decirle a don Jesús, que es un maestro jurídico, obviamente, pero lo que no sabían era la otra parte y fue coincidencia, pero yo le dije a Paco, también agradecerle también a don Álvaro Burgos, que le pedí que nos acompañara, pero por razones de tiempo le dije y después ya no le pude decir, pero sé que nos acompaña siempre a nosotros acá en este equipo de la FIA Costa Rica, ¿verdad? Pero de verdad es un gran honor tenerlos acá y como les digo, empezamos una iniciativa cantonal de un cantón que sería el distrito allá en México, porque somos un país pequeño, pero ya nos extendimos y como les decía, el programa anterior también se dirige desde México, mixto, Costa Rica, México. Eso ha sido una sinergia, como dijo don Paco, muy casuística, pero que fortalece la perspectiva del medio de llegarle a todas las personas en diferentes partes. Yo creo que hoy, ¿verdad? La gente entiende un poco más que la presunción de inocencia legal no es lo mismo que la mal llamada presunción de culpabilidad mediática. Correcto. En múltiples ocasiones. Este es un tema que requiere tal vez de otros espacios y como es ahora parte de la FIA, de este programa,
el cual nos auspician, ¿verdad? Nos auspician porque, como lo ha dicho muchas veces don Paco, esto es para que también la gente tenga efectivamente el derecho en sus manos, para que conozca, no solo los de acá, sino los de allá, porque la parte sustancial sirve para ambas partes. Agradecerle a don Rafa por traerme esta tarde a don Jesús, excelente charlista además, por don Paco, por la colaboración de FIA, y yo creo que ahora va a ser para nosotros un honor estar con ese logo en todos nuestros programas. De paso, invitarlos también a ustedes para que desde México se diviertan. Nuestro próximo programa se llama En Broma y en Serio, con un comediante costarricense muy bueno que se llama Franklin Vargas. Si lo quieren escuchar, después de este programa se pueden divertir mucho. Muchas gracias a todos, muchas gracias Alexa desde fuera del Valle Central, acá en Costa Rica, y nos vemos el próximo jueves. Hasta luego. Chao, hasta Gracias, luego. buenas noches, saludos a todos. Gracias. Muchas gracias, don Jesús. A ustedes, mi querido